Bienvenidos a Prosperidad, Innovación, Disciplina, un programa dirigido a todos los líderes que quieren mejorar y contribuir a generar prosperidad para nuestra sociedad. Creemos firmemente que la prosperidad es el resultado de la innovación y de la disciplina. Compartiremos contigo ideas, conceptos, tips, casos de éxito y más herramientas que podrás aplicar en tu empresa y en tu vida diaria. Este programa es patrocinado por Meetmood Pro. Visítanos hoy en www.meetmoodpro.com y suscríbete a todas nuestras plataformas. No te olvides de compartir. Hola, soy Mauricio Rodríguez y te doy la bienvenida a este capítulo adicional de mi libro Mi Fábrica de Dinero, con lo cual terminaremos la revisión de este libro. Ahora vamos a hablar de el capítulo 5, direccionamiento. Tema muy importante para cualquier empresa. Me gustaría iniciar con la frase que abre el capítulo de Konosuke Matsushita. La mejor manera de prepararse para el cambio, sin importar lo repentino e inesperado que éste sea, es establecer y mantener un proceso de constante innovación. Este empresario japonés es realmente admirable. Él creó su filosofía administrativa en 1932 y lo que más destaca es que buscaba dar oportunidades, empowerment, facultades a la gente. Decía, hay que dar un grado de autonomía sin precedentes a la gente. En 1932 eso a mí realmente me impresiona y es uno de los empresarios que yo más admiro. Fundó Matsushita Electric, Panasonic, actualmente tiene pues más de 300,000 personas en todo el mundo, sus fábricas. Él murió en 1989, de origen muy humilde, sin estudios y arrancando prácticamente desde cero. Una persona que inició trabajando en un taller de bicicletas por el sustento, por el techo y la comida, y de ahí formó su emporio, iniciando en un pequeño cuarto rentado de 9 metros donde vivía con su esposa y empezó a fabricar pequeños productos eléctricos. Realmente sorprendente. Existen 3 técnicas que hacen posible direccionar la empresa. Estas abarcan desde la planeación estratégica hasta la planeación operativa y se complementan además con un sistema de información y análisis financiero que le permitirá al empresario tener cada vez mayor control sobre su empresa. Vamos a la técnica 10, que habla de política básica y directrices. Los elementos fundamentales para el direccionamiento de la empresa se encuentran en la política básica y en las directrices del negocio, que deben ser desplegadas a todos los niveles de la empresa. ¿Qué es la política básica? Primero, hablar de largo plazo ya no es como antes, que vamos a planear 5 y 10 años, salvo ciertas empresas. La mayoría van acortándose los plazos con el cambio tan drástico que hay con las nuevas tecnologías. Aquí decimos que para que pequeñas empresas, el largo plazo normalmente comprende entre 1 y 3 años, dependiendo de su tamaño y nivel de madurez. Esta planeación busca definir la misión del negocio y los valores que serán seguidos por todos y la visión de dónde se anhela llegar en un determinado plazo. Entonces, consideremos, dependiendo de la madurez de la empresa, la estabilidad de un mercado, que el largo plazo ya más bien pensar en un año es bastante. Claro, hay inversiones que requieren más tiempo para ser recuperadas y por supuesto que hay que contemplar 5 o 10 años para ello, pero necesitamos ser sobre todo muy ágiles para ajustar. ¿Qué es la misión? La misión es la razón de ser de la empresa. En ella se describe el mercado, que se atiende las características que harán destacar a la empresa y los medios o la forma de alcanzar los objetivos. La misión debe identificar a la empresa plenamente, por lo tanto deben evitarse enunciados de misión que se acomoden a cualquier negocio. Esto es verdad, una misión realmente es una herramienta de gestión poderosísima, pero tenemos que meditar muy bien lo que decimos en ella, porque si es un bonito enunciado que no le dice nada a nadie, en realidad tiene, yo creo que un efecto contraproducente.
Este amigo Guy Kawasaki, que es alguien que trabajó en Apple en sus inicios, tiene varios libros. En el arte de empezar, él sugiere que no hagamos misiones, sino que hagamos un mantra. El mantra de la empresa, que pueden ser 3 o 4 palabras que definan claramente qué es lo que, pues por lo que apostamos como empresa. Valores marcan los principios que deben regir el comportamiento de las personas dentro de la organización. Es a través de ellos que quedan determinados grandes lineamientos de la cultura organizacional que los líderes quieren implantar en su empresa. Los valores realmente son muy importantes para la cultura de una organización. Por ejemplo, en Midmood nosotros tenemos 5 valores. Teníamos 4 y después de varios años incluimos uno más. Hablamos de integridad como personas, como empresa, trabajo en equipo, disciplina, innovación y finalmente nuestro 5º valor le llamamos Grow Happy o crecer felices, y para nosotros es lo que esperamos brindar a nuestros clientes, darles herramientas para que puedan crecer felices, crecer rentablemente. Y este mismo valor de Midmood nosotros lo retomamos o nos inspiramos en Matsushita, que decía que uno de sus valores era contribuir al desarrollo de la sociedad. Bueno, los valores son muy importantes y hay que estarlos repasando, meditando y cuando tomamos decisiones tomarlos en cuenta. Y la visión es la máxima aspiración de la empresa para los próximos años. Es conveniente que sea clara, concreta, algo equivalente a una macrometa que sirva de brújula a los esfuerzos que se realizarán en los próximos años y que guíen el establecimiento de directrices. Es decir, una visión tiene que ser claramente diferenciable de cualquier otra cosa. Por ejemplo, si decimos que queremos ser líderes en el mercado, tenemos que ser más concretos. ¿Cómo vamos a saber que seremos los líderes en el mercado? Entonces, tomémoslo como una macrometa, algo que realmente comprometa mucho. Vamos a adelantarnos un poquito hacia las directrices. Ya que tienes misión, visión y valores definidos, hay que establecer las directrices que determinan el foco de atención que toda la organización debe tener en el siguiente ciclo, normalmente anual o cuatrimestral. Es decir, son lineamientos para la empresa y deben tenerse cuidado de no confundirlas con objetivos de área. El establecimiento y despliegue de las directrices debe hacerse con la participación de las diferentes áreas, buscando alinear todos los esfuerzos en la misma dirección. Por ejemplo, si se requiere elevar las ventas o bajar los costos en el proceso de establecimiento y despliegue de la directriz, se debe definir cuál será la contribución de cada una de las áreas de la empresa. Para iniciar el ciclo de establecimiento de directrices debe hacerse un chequeo de la organización y de su entorno, el cual variará en profundidad dependiendo de la madurez de la empresa. Por ejemplo, podemos revisar cómo fueron los resultados del año anterior, qué tanto alcanzamos las directrices establecidas y en caso de haber existido desviaciones, cuáles fueron sus causas, la revisión del método de gestión y sus indicadores de desempeño, reclamaciones y quejas de los clientes, evaluación de los productos, política de los proveedores, política de gobierno, nuevas tecnologías. Considerando los elementos anteriores y cualquier otro que el empresario crea necesario, se puede proceder a elaborar una tabla FODA, una fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, y en ella se detectan los aspectos más importantes tanto internamente, las fuerzas y las debilidades, como del entorno, oportunidades y amenazas. Aquí hay un formatito que nos sirve para capturar nuestro análisis FODA. En realidad es una tabla con 4 espacios donde vamos a escribir lo que esperamos, lo que sale de la tormenta de ideas y de la discusión. Lo que sí es importante, y yo les recomiendo, amigos, es seamos concretos y hablemos en nivel jerárquico. Es decir, las primeras 3 o 4 fortalezas de la empresa definen realmente las áreas fuertes. Y las 3 o 4 debilidades van a definir las verdaderas debilidades. Hay que aplicar el principio de Pareto, de pocos vitales, muchos triviales. De nada nos sirve tener 14 o 15 o 20 fortalezas. Vamos a enfocar realmente lo que es más importante.
Teniendo esto, la política básica y el FODA, entonces vamos a hacer el despliegue de directrices. Primero, el número, al ser desplegadas en los diferentes niveles de la organización, se convierte en gran cantidad de estrategias y actividades, por lo que es mejor tener pocas y cumplirlas que llenarnos de buenos deseos irrealizables que pierdan de vista el foco de atención. O sea, 3 directrices, 4 directrices, y al desplegarlas, el conjunto de acciones que se requieran es más que suficiente. Bueno, vamos a la siguiente técnica, el ciclo PDCA. Es la técnica 11. PDCA significa planear, do, ejecutar, check, revisar y ajustar. El gran empresario japonés Konosuke Matsushita decía que en el universo existe un proceso de nacimiento, crecimiento y transformación, al que les daba el nombre de la ley natural, y afirmaba que si una empresa quería sobrevivir debía implantar un proceso de constante innovación. Aún más, reforzaba diciendo que este proceso de constante innovación debía basarse en la liberación del potencial humano, lo cual podía lograrse brindándoles a las personas un grado de autonomía sin precedentes, lo que yo les comentaba hace unos instantes. Actualmente se sabe de la necesidad de involucrar a los colaboradores, crear esquemas de participación creativa y otras más. Lo interesante del caso de Matsushita es que se definió su filosofía vanguardista en 1932, hace ya muchísimos años. El PDCA es un ciclo de gerenciamiento para control y mejora. Las siglas equivalen en inglés a Plan, Do, Check, Act y han sido adaptadas al español como planear, ejecutar, revisar, ajustar. De hecho, en algunas de mis publicaciones se habla de PERA, planear, ejecutar, revisar y ajustar. Sin embargo, dado que es más conocido el ciclo PDCA, en todo el mundo lo mantenemos de esa forma. El PDCA de mejora se caracteriza por el plan. Siempre que se necesita mejorar algo o iniciar algo nuevo, debe iniciarse con un plan. Sin embargo, el PDCA de rutina cambia la P de plan por la E de estándar. Siempre que se requiere repetir una serie de actividades, es conveniente desarrollar un estándar. Para que exista gerenciamiento, tienen que cumplirse las 4 etapas sin excepción. Es decir, imaginemos una pastelería que una repostera va a crear su línea de pasteles. Primero hace un plan donde va haciendo las pruebas y le quita y le pone y hasta que llega al punto donde quiere dejar su pastel, y luego crea una receta. La receta es el estándar y eso sirve para que pues sus panaderos o sus empleados sigan la receta siempre. Pero la primera vez que lo hizo requirió un plan donde se basen los ajustes y se llega a la receta. La primera fase es planear. Cuando estamos hablando del PDCA de mejora, planear significa tener un objetivo, una meta y un método, como vimos en el lenguaje básico. Objetivo es la dirección a seguir, meta es cuantificar el objetivo y método es el camino para llegar a la meta y objetivos. La segunda fase es ejecutar. En esta fase se habla en ocasiones de la importancia de la capacitación para facilitar a las personas que ejecutarán el plan. Y luego tenemos la fase de check o revisar. Esta es la clave para mí. La clave del gerenciamiento está en esta etapa. Este es el momento de verificar si el plan ha sido cumplido conforme fue planeado. Es importante revisar con base en hechos y datos, lo cual genera confiabilidad en lo que se está haciendo. En esta fase del ciclo se encuentran los denominados problemas, que son la diferencia entre lo que fue planeado y lo real, es decir, lo que falta en la práctica para lograr el resultado. La etapa de revisión tiene un valor adicional al mencionado antes, y es que a través de los chequeos que los directores y gerentes realizan, están también diciéndole a sus colaboradores qué es lo importante para ellos. Uno checa y uno mide lo que quiere lograr. Y vamos a la cuarta fase, que es muy importante, ya que ningún plan es perfecto. Tampoco ninguna ejecución es perfecta, por lo que para lograr el objetivo final es necesario ir haciendo las correcciones del caso, conforme se avance en la implementación. Solamente removiendo las causas de los problemas se logrará lo que fue planeado.
La característica de esta fase es la acción. En esta, las empresas se encuentran a menudo en dificultades a causa de la tendencia negativa de no llevar hasta sus últimas consecuencias los planes realizados y posponer las acciones necesarias para alcanzar las metas. Bueno, ese es un método para planear que podemos recomendarles, el método 3W. Es también una magnífica herramienta para registrar los acuerdos de las reuniones de trabajo. Aquí, un formato es una tablita donde puedes establecer el objetivo y la meta en la parte superior y luego haces una tabla con 3 columnas que diga qué, quién, cuánto. Para elaboración de planes adecuados a sistemas más complejos o para proyectos de inversión que impliquen la aplicación de recursos financieros, es altamente recomendable la metodología 5W más 2H, que permite desarrollar una forma de pensar y actuar más sistemática y hace cada vez más difícil que se olvide algo importante. En las 5W más 2H tenemos qué, por qué, cómo, quién, cuándo, dónde y how much. Bueno, vamos a la siguiente, a la técnica 12, Sistema de Información y Análisis Financiero. A lo largo del método MR se ha visto que se requieren datos e indicadores que reflejen hechos de lo que pasa a lo largo de los procesos. Las pequeñas empresas tendemos a confundir comentarios y opiniones con hechos, lo que nos lleva a cometer muchos errores en la toma de decisiones o nos consume demasiado tiempo en discusiones sin sentido. En las pequeñas empresas con frecuencia existe confusión acerca de lo que es un indicador. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice la satisfacción del cliente. Así nada más que lo que yo quiero lograr es la satisfacción del cliente sin una unidad de medida ni cómo capturar la información, pues es un deseo de la mayoría de las empresas. Este deseo no es un indicador, lo que podría hacerse sería realizar encuestas o identificar a los clientes repetitivos o utilizar cualquier otra fórmula que revele el índice de satisfacción de los clientes. También al empresario le preocupa la motivación del personal. La preocupación no es algo que pueda servir fácilmente como indicador. En este caso, la motivación del personal podría medirse mediante una encuesta de clima laboral o de un indicador que resultara de una combinación de puntualidad, ausentismo, rotación e incluso número de aportes realizados por el personal en determinado periodo. ¿Qué estaríamos diciendo? Si una persona es puntual, nunca falta, además hace aportaciones o da sugerencias, podemos asumir que está satisfecho, que está motivado. Entonces, a través de un indicador de este tipo, que sí lo podemos graficar, lo podemos contabilizar, podemos asumir que la otra cosa que nos interesa, en este caso la motivación del personal, se está dando. Tenemos que tener un sistema de información. Todos los indicadores utilizados por la empresa en los diferentes niveles organizacionales deben ser convertidos en un sistema de información cuya finalidad será buscar que la planeación y la actuación gerencial se enfoquen en los puntos de mayor importancia. Todo esto repercutirá en el éxito empresarial y en la supervivencia del negocio. A continuación se presenta una herramienta para controlar los indicadores más importantes del negocio y poder realizar comparaciones con los del año anterior y contra la meta. Es un cuadro de mando integral. En un cuadro de mando integral agrupamos los indicadores más relevantes organizándoles desde 4 perspectivas. Está la perspectiva financiera. Para todas las empresas será muy útil medir sus ventas, su flujo de efectivo, sus utilidades, su rentabilidad, su liquidez y su solvencia. Están los indicadores de mercado, que son indicadores que deben medir la satisfacción o insatisfacción de los clientes, como quejas, devoluciones, entre otros. Procesos internos. En este elemento se busca medir la eficiencia interna. Pueden establecerse indicadores de desperdicio, merma, tiempos de ejecución de los procesos que son más importantes para la empresa. Y finalmente la cuarta perspectiva es la de potencial. Cuando se habla de potencial normalmente se habla de la gente. Podrían utilizarse indicadores como puntualidad, ausentismo y rotación y otros relacionados con la capacidad de innovación. También se puede hablar, por ejemplo, de si la empresa está patentando soluciones, qué tan poderosa es su marca. Todo lo que sería activos intangibles podría entrar como parte del potencial de una empresa.
Es importante destacar la relación causal que existe entre los 4 elementos de esta herramienta, es decir, para obtener resultados financieros se requiere estar bien con el mercado, para lo cual se precisan procesos eficientes que dependen de la motivación y potencial de la gente. Así, tener finanzas sanas, crecer rentablemente, no es obra de la casualidad, es una consecuencia de clientes satisfechos, que a su vez los clientes satisfechos son una consecuencia de que tus procesos están bien administrados, que a su vez es una consecuencia de que tu gente está capacitada y está motivada. También en esta técnica hablamos de un sistema de análisis financiero. El empresario debe entender las finanzas básicas de los negocios para ser exitoso. Es increíble el número de líderes de empresa que no entienden de finanzas, ni analizan los reportes financieros, sino que dejan todo en manos de un contador externo que en la mayoría de los casos se concentra en el cálculo de impuestos y no tiene el conocimiento de la problemática que vive el negocio. Realmente es una gran área de oportunidad el análisis financiero para cualquier pequeña empresa que vive tomando decisiones sin tener esta base tan importante. Y en gran medida esto se debe a que los servicios de los despachos contables son para pagar impuestos y se hacen al ritmo que requieres para pagar impuestos. La información no es oportuna para la toma de decisiones del director, por eso es tan importante tener sistemas tipo ERP. Nosotros implementamos 2 ERPs, Odoo y OpenBravo, y le da a las empresas información oportuna para la toma de decisiones más allá del pago de impuestos. Bueno, los estados financieros más importantes en una empresa son el balance general, que muestra la constitución financiera de un negocio en un determinado momento. Está el estado de resultados, que es los resultados, las pérdidas o ganancias que una empresa alcanzó en un periodo determinado. El flujo de efectivo, que te sirve para controlar realmente el dinero que está entrando y el que está saliendo, considerando que hay flujos operativos, flujos de financiamiento y flujos de inversión. Y dentro del análisis financiero es muy importante definir cuál es tu punto de equilibrio. La empresa debe saber a partir de qué momento su volumen de ventas lo lleva a estar en números negros o a partir de qué volumen de ventas está en números rojos, para que sus estrategias financieras y sus estrategias comerciales siempre le lleven a lograr tener utilidades. Otra de las cosas importantes es en qué debo invertir. Esta es tal vez la decisión más delicada que hace una empresa, porque al invertir sobre todo en activos fijos estás congelando el dinero, o sea, un activo fijo no se puede convertir en dinero líquido fácilmente. Por eso estas decisiones son tan delicadas. ¿Cuál es mi prioridad financiera? ¿Debo solicitar un préstamo al banco? ¿Revisar si mi precio de venta es el adecuado? Todas estas preguntas se responden cuando hacemos un análisis financiero correcto y completo. También debemos considerar 3 tipos de análisis que se pueden hacer a los estados financieros. El primero es análisis de cambios porcentuales, que consiste en comparar la misma variable en diferentes periodos. Por ejemplo, las ventas de diciembre contra las ventas de noviembre. Digamos, cambios porcentuales subieron o bajaron en qué porcentaje, o un año contra el otro. Otra de los análisis es el análisis de porcentajes integrales, es decir, de un 100% de ventas, qué porcentaje corresponde al costo, qué porcentaje corresponde al gasto, qué porcentaje corresponde a las utilidades. Y otro de los análisis es análisis por razones financieras, es decir, por ejemplo, ustedes habrán escuchado de las razones financieras de liquidez, de solvencia, de rentabilidad. Son razones financieras que se le hacen a los estados financieros. Finalmente, quisiera hablar un poquito del impacto de la tecnología en direccionamiento. Como les decía antes, la información se requiere oportunamente. Para esto, todos los sistemas contables que
hacen la contabilidad a partir de que cierre el mes están completamente obsoletos. Necesitamos que la información esté disponible en la empresa en todo momento. Para eso sirven los sistemas ERPs, Enterprise Resource Planning, donde tú vas capturando tus compras, tus ventas, tus movimientos de activos, todo lo que sucede en la empresa, y el sistema va contabilizando automáticamente las operaciones, y no como en el pasado siglo XX, juntaban los documentos del mes y se los llevaban al contador, que después de 3-4 semanas te decía cuánto tenías que pagar de impuestos. Vamos a terminar diciendo que el libro Mi Fábrica de Dinero también tiene un anexo que es la guía de implementación de las técnicas del método MR. Aquí hablamos de las 12 técnicas y se tiene un objetivo para implementar cada una de las técnicas y acciones que son necesarias para implementar. Esto, claro, hay que adaptarlo a las necesidades de cada empresa, pero sí es muy importante que ustedes sepan que tenemos una guía de implementación del sistema. Bueno, amigos, ha sido un poco largo todos estos capítulos de Mi Fábrica de Dinero, pero quería yo darle a los lectores o a las personas interesadas en Mi Fábrica de Dinero y en el método MR una pequeña explicación de lo que encontrarían ahí, y espero que lo puedan implementar y que lo encuentren de utilidad. Me encantaría recibir su retroalimentación, ya sea en nuestras páginas meetmoodpro.com, o si desean escribirme a mi mail mauriciorodriguez@meet-mood.com. Les mando un fuerte abrazo y les deseo lo mejor. Hasta luego. Este programa fue patrocinado por Meetmood Pro. Visítanos hoy en www.meetmoodpro.com y suscríbete a todas nuestras plataformas. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.